Buenas tardes. Vamos a proceder a la presentación del libro de Fray Santiago Cantera sobre el nacimiento de España. Y me cuidaré muy mucho siempre de referirme al libro por su subtítulo de El nacimiento de España para evitar... ¿Se oye? ¿No se oye? No está... A ver, ahora sí, perdón. Bien, les decía, perdón, que íbamos a proceder a la presentación del libro de Fray Santiago Cantera sobre el nacimiento de España y que procuraré citar siempre el libro por su subtítulo porque soy consciente que el profesor García Moreno, que es un gran filólogo, un gran conocedor de la lengua latina, sostiene y demuestra que realmente en la época de los visigodos, antes de que podía escribir Hispania, se pronunciaba España. Y por lo tanto sé también que no fustiga precisamente con el látigo de la indiferencia a quien dice Hispania en vez de España para esta época, y cuidaré muy cuidadosamente no meterme en estos temas que él nos podrá explicar mucho mejor. Bien, ustedes se preguntarán qué hace un catedrático de Historia Contemporánea hablando de este libro, y les diré que yo también me lo pregunto. Pero cuando me llamó Luis Valiente para pedirme que participara en la presentación, pues evidentemente yo no podía negarme. No podía negarme, ahora les contaré algunas cosas de por qué, pero también les puedo decir algo del libro. Les puedo decir del libro, en primer lugar, que es un libro magníficamente bien editado. Es decir, hay una cosa que hace siempre maravillosamente Luis Valiente, que hace siempre la Editorial Actas, que son de los libros mejor editados que pueden encontrar ustedes. En el caso de que ustedes pues piensen que, hombre, que leerse un libro y un libro que tiene sus páginas no va con ustedes, le aconsejaría que es igual, que también lo compren para tenerlo en su casa como objeto decorativo. Es decir, es un libro francamente bien impreso, francamente bien hecho y que simplemente como objeto a tener en casa desde un punto de vista decorativo estaría bien. Puedo decirles más, el libro es un libro que está muy bien escrito. Es decir, una ventaja de Santiago es que es un hombre que tiene una gran formación clásica y tiene un dominio magnífico del lenguaje, y cuando escribe un libro que es interesante de por sí, porque nos habla nada más ni nada menos que del nacimiento de España, lo escribe de manera que todos lo pueden entender y que además da gusto leerlo. Y he de decir que tengo además un gran aprecio por el profesor Cantera. Lo tengo pese a que es culpable de alguno de los errores más graves que he cometido en mi vida. No me refiero al error de haberle hecho profesor de esta universidad. Yo conocí a Santiago Cantera cuando era un joven alumno de Geografía e Historia, acababa de terminar la carrera. Yo pensaba que era de filosofía, no sé por qué, me parecía algo raro, pero en el fondo no era tan raro, era solo de medieval, que son raros, pero no tanto como los filósofos. Tuvimos la suerte de que había una plaza de Historia Medieval y entró como profesor nuestro de Historia Medieval, y eso no fue un error. Estoy profundamente satisfecho y creo que fue un gran acierto el conseguir que Santiago fuera profesor de nuestra universidad. Pero, andando el tiempo, a Santiago le quedó muy clara su vocación religiosa y Santiago se debatió durante un tiempo entre si se hacía benedictino o se hacía cartujo. Y yo fui de los que apoyamos, yo creo que la gran mayoría de sus amigos apoyamos lo mismo, que se hiciera benedictino. ¿Por qué? Pues por motivos de carácter egoísta, que si era benedictino le podríamos ver, mientras que siendo cartujo aquello iba a estar más complicado, y también por aquello de que alguien que como Santiago tiene unas cualidades intelectuales realmente excepcionales, pues yo le planteaba que, hombre, que en la cartuja eso se perdería. Y me dijo algo que era: no, Alfonso, te equivocas. Si yo soy cartujo, yo también puedo tener una vida intelectual amplia y puedo escribir libros. Lo que no puedo hacer es firmarlos. Y aquí, señores, es donde me equivoqué, porque yo tenía que haber presionado al máximo posible y convencer a todo el mundo para que le hiciéramos cartujo. Y si lo hubiéramos hecho cartujo, yo en los últimos años habría presentado 3 o 4 libros con mi nombre, eso sí, de historia medieval, que es una cosa un poco rara para mí, pero que serviría para que los amigos dijeran qué curioso, cuando escribe de medieval, que bien lo hace, y cuando escribe de contemporánea, pues la verdad es que esto no está tan bien. Pero, en fin, yo, pese a ese gran error que cometí, ya sabe Fray Santiago, si alguna vez pues, quiere rectificar, quiere pasar de los benedictinos a la cartuja, tendrá mi colaboración, además me sacrificaré y firmaré todos los libros que le escriba, eso sí, siempre que sean tan buenos como este libro que ahora presentamos. Y yo, por mi parte, pues no voy a intervenir más, porque en esta mesa hay gente muchísimo más cualificada que yo para hablar del tema que nos ocupa. Y, en primer lugar, voy a ceder la palabra a don Javier Morillas Gómez, profesor de Economía Aplicada de nuestra universidad. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Y, en principio, agradecer a las organizaciones del acto y a la editorial,
autor, por supuesto, la invitación a participar en este evento, porque si Alfonso decía que hacía un catedrático de Historia Medieval en esta mesa, pues muchos de ustedes se preguntarán qué hace un catedrático de Economía en esta mesa con un libro de Historia. Y es que la relación entre identidad cultural y crecimiento económico ha sido objeto de tratamiento desde hace muchos años por los economistas. Ya Federico Lis, en su conocido libro Sistema Nacional de Economía Política, en el año 1841, establecía una relación entre ambas cosas y venía a señalar que aquellos pueblos que tenían una mayor homogeneidad cultural tenían también una mayor capacidad de proyección y de desenvolvimiento económico, y que por tanto esos valores comunes y ese pasado compartido redundaban en unas mayores posibilidades de crecimiento económico. Y cuando vi el libro del padre Cantera, realmente pensé que era un libro que tendrían que estar al alcance de todas las escuelas, en las familias de España, por el significado, por todo lo que representaba, y realmente lo que hace es poner en valor todas esas bases comunes de identidad. Solo por eso ya es importante este libro, y por el hecho de que en la sociedad española se ha pasado desde aquella obligación que había en las escuelas de aprenderse la lista de los Reyes Godos, pues prácticamente a desconocer este periodo sin duda clave en nuestra historia. Además, para los economistas, el interés de esta época viene dada por la figura gigantesca de San Isidoro de Sevilla, que tanto ha influido en nuestra sociedad. Y es que, efectivamente, San Isidoro, en sus conocidos Laudes Hispaniae, hacía una descripción que venía a señalar que España era, la España de aquellos siglos 5, 6, 7, el país mejor del mundo, donde mejor se vivía, donde había aceite, ganados de todo tipo, frutos, minio, cochinilla, trigo, cantidad de productos que hacían efectivamente pues parecer que era esa hermosa desconocida con la que se han referido muchos autores extranjeros a la Hispania o España de aquellos años. Y yo me preguntaba, siempre nos habíamos preguntado los economistas, si esta descripción que hacía San Isidoro era una descripción objetiva, si era posible que se diera en aquellos siglos esa situación, cuando recordemos que se había producido la descomposición del Imperio Romano, cuando Europa estaba sumida en un conjunto de guerras civiles, el caos en la Itálica, en Britania, en la Galia, incluso en la Galia con la invasión de los francos, y desde la isla de France se hacen a la orilla del Sena, con eso que luego ha sido el hexágono, y que consiguen hasta cambiar el nombre del país por Francia. En todo caso, nos estábamos refiriendo a los dos países, las dos naciones más antiguas de Europa, España y Francia. Y si en el caso de Francia la evolución fue ciertamente más traumática, podemos decir que en el caso de España fue una evolución, ese paso de la descomposición del Imperio Romano a la nueva situación, fue incluso desde el punto de vista económico, y sobre todo desde el punto de vista económico, porque si no, no hubiera sido posible que se hubieran dado personalidades intelectuales tan importantes como San Isidoro, San Leandro, San Julián, San Fructuoso, todos los reyes sabios, todo el conjunto de grandes personajes con que nos ilustra el autor en este libro. No hubiera sido posible si la situación hubiera sido otra, si la situación hubiera sido pues como en la Galia o la Britania, cualquiera de esas regiones, como decía antes, en descomposición. Por tanto, esa pregunta sobre esos laudes hispaniae de San Isidoro, que ha hecho bien por un lado y no tanto bien por otro, porque recordemos que precisamente fue tal la influencia que llevó San Isidoro. El padre Cantera nos recuerda que San Prismicio huye cuando se produce la invasión musulmana con sus monjes, con todos sus libros, y se establece en Alsacia. Y es cuando efectivamente empieza a difundirse en toda Europa, y es el traslado de toda la cultura grecolatina a la Europa del Renacimiento, y lo hacen precisamente pues esas migraciones también, y esos monjes, esos grandes personajes que, por la razón que sea, en vez de resistir en el interior, optan por la salida
hacia el exterior, pero que tiene esa otra repercusión de difusión de todo ese pensamiento y toda esa influencia isidoriana que tan importante también fue para el conjunto de Europa. Pero, decía, efectivamente, esa transición, en el caso español, fue una transición más natural, más lineal. Recordemos que ya en el año 415 el rey Ataulfo establece su corte en Barcina, que era Barcelona. Estaba casada con la hija del emperador hispano-romano Teodosio, por la cual se convirtió al cristianismo, como recordamos. Muere en la propia Barcina. Yo le hice al padre Cantera el libro, me gustó tanto que me fui al Valle y Antonio Rendón me acompañaba, no sé si está por aquí, porque creía necesario organizar una presentación del libro. Lo que ocurre es que cuando llegamos a hablar con el editor, digo, bueno, es que está prácticamente la edición vendida. Bueno, pues otra vez será, pero me alegro muchísimo. Y le comenté al padre Cantera dos cosas. Una, que sería bueno que en una edición posterior se señalaran los distintos enclaves, porque efectivamente, pues Ercábica, Valeria, Medina Sidonia sí, Itálica, Pamplona por Pamplona, Barcina por Barcelona, Lucus por Lugo, todo ese conjunto de denominaciones tan rica que constituía la España de aquel tiempo, pues para un autor era difícil seguirlo. Yo mismo, para seguir, me hice mi propio mapa. Y luego también, con relación a esos más de 20 reyes, muchos de ellos grandes personajes también, y que uno se podía perder. Y bueno, una de las consideraciones, recuerdo, le hice, intentando ver a lo largo del libro, que es efectivamente un libro de historia, un libro absolutamente meritorio por el tratamiento que hace de textos originales en latín, que yo creo que muy pocas personas son las que pueden hacerlo, evidentemente. Y viéndolo con este trasfondo, como decía, económico, pues nos desvela grandes cosas. Por ejemplo, la fundación de las cajas de ahorros, la primera caja de ahorros que se constituye en España a través del obispo, inspirada en el obispo Fidel y luego Másona, que es quien lo lleva a cabo en el año 571, que nos explica también el año 571, en la antigua Emérita Augusta, que luego explica también esa predilección que nuestros conciudadanos han tenido de siempre por las cajas de ahorro y que han sido capaces de sobrevivir pues durante todos estos siglos y hasta la Caja de Madrid, más de 300 años después de fundar el padre Piquer, aunque luego se destinaran a hacer cosas para lo que no estaban previstas, ni por Másona, ni por el padre Fidel, ni por el padre Riquer en absoluto. Bien, en todo caso, efectivamente, esa descripción idílica que hace de la Hispania de aquel tiempo San Isidoro, pues se evidencia esa estabilidad en todo este periodo, donde se denota que hay una consistencia institucional, una presencia pactada administrativa y de defensa cuando cae Roma, y prácticamente queda Hispania como un buque ya sin amarras, pero dispuesto a navegar a mar abierto. El Código de Eurico va a impulsar una economía y una nación en crecimiento, con un reino ordenado y cimentado según la época, de la que Leovigildo acaba por trasladar la capital a Toledo, a esa civitas regia que todos conocemos. En este sentido, esa visión de San Isidoro decía que también tuvo otros efectos no tan positivos. Cuando estamos a finales del siglo XIX, va a haber muchos autores dentro de ese pesimismo 98ista que van a recurrir a San Isidoro y van a decir, no, España es un país rico, España es un país que tiene muchos recursos naturales, y ya lo decía San Isidoro, y caen muchos autores de aquella época, en ese mantra que se establece, pero que tenía su sentido y era realidad en aquel tiempo, por las cosas que se dejan traducir en el libro, pero que efectivamente a finales del siglo XIX el propio Pablo Iglesias Pose, cuando crea su Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, argumenta que España es un país rico, pero que está mal gobernado, y que es la clase dirigente la que realmente nos conduce a unas situaciones no deseadas, pero que el país es rico. Entonces no se valoraba
pues que tenemos una orografía endiablada, que nuestro coste de construcción de infraestructuras ni de kilómetro de autovía o de autopista o de carretera en cada momento es muy superior a la de nuestros vecinos, que tenemos una hidrografía descompensada, un suelo poco fértil, sino que la población vivía diseminada, que es la forma que se sobrevivía en España, y efectivamente en aquellos siglos San Isidoro tenía razón. Otra cosa es que los clústeres económicos y las economías de escala que se vienen a constituir en la Europa ya del siglo XIX no permitieran a España, por la falta de capitales y por esa geografía endiablada, solo comparable con la de Suiza, seríamos el segundo país en dificultades de desarrollo, necesitaría una movilización de capitales que efectivamente tardó mucho en producirse, pero que identificaba esa situación. El padre Cantera, dentro de todas las observaciones que hace, hay una que a mí me parecía también singular, y me estoy refiriendo a un artículo de 1886 aproximadamente de un economista español, García Barrado, que se llama Economía monetaria, las épocas romana y época visigótica, y él hacía referencia a la cantidad de maestros acuñadores jurados y a las casas de acuñación que había en la España de los siglos V, VI, VII y VIII, que, afirma el autor, nunca cerraron ni con la orden de Calígula ni tras la caída de Roma, sino que siguieron funcionando, como prueban las emisiones del rey Liuba, de dineros, denarios, o de Leovigildo y hasta Viterico, imitando los patrones romanos, que era lo normal en esa época, porque se consideraban prácticamente la Constantinopla de Occidente, no la de Oriente, sino la de Occidente, con base en esa capital regia, en esa civitas regia, y con la cantidad de centros de emisión. Yo personalmente he localizado en esa época Toledo, Córdoba, Sevilla, Mérida, Tarragona, Évora, Ónova, Zaragoza, Coimbra, Areminum, Barcina, Baza, Salamanca, Braga, Tortosa, Granada, Montesa, Oporto. Bueno, por supuesto también en Recópolis, por cierto, en gran parte todavía sin excavar. Esa ciudad que el rey Leovigildo levanta en honor a su hijo Recaredo en el año 578. Un periodista español la puso de actualidad con una novela, Chani Pérez Henares. Yo le hice una tercera de ABC porque la novela, precisamente como él tiene una pequeña propiedad en los alrededores de Guadalajara, de Recópolis, pues efectivamente me entró curiosidad y fui a ver Recópolis, que era muy poquito. Se ha establecido un museo, estableció la presidenta de Cospedal hacia el año 2012, pero realmente me imaginaba paseando por lo que fue aquella ciudad tan cuidadosamente embellecida en aquellos años, con sus calles de tiendas, de herrerías, de orfebrería, su basílica, su acueducto, por supuesto totalmente destruido, de varios kilómetros de longitud, y me imaginaba paseando por allí junto a los reyes sabios, que hace referencia el autor, junto a Juan de Víclaro, a Pedro de Cantabria, a Juan de Gerunda, al duque Claudio, a Justo de Urgel, a San Leandro, a San Julián, a todo este conjunto de personajes y personalidades tan ricas que dio la España de aquel tiempo, antes de que se produjera eso que se ha llamado el desastre total que supuso para la infeliz Hispaniae, os lo recuerda el padre Cantera, esa hecatombe semejante a las de Troya, Babilonia y Roma, como dice la crónica del año 754. Y es que efectivamente todo evidenciaba una estabilidad y un crecimiento económico. Todas las calzadas romanas estaban mejoradas, al contrario de lo que había ocurrido en otras zonas de Europa que se habían deteriorado. En nuestro caso se habían potenciado, se habían mantenido. Lo mismo todo lo que eran las ciudades romanas de aquella época, los suministros de agua, las casas, los monumentos de todo tipo, estaban indudablemente mucho mejor a cómo lo podíamos encontrar en el año 476. Y cómo se va a producir con esa primera gran yihad en Europa, pues ese saqueo que tiene lugar
de forma al principio lenta, desde el 711, porque es otra cosa que pone de manifiesto muy claramente el autor, no es un proceso automático, sino que esas ciudades van cayendo. Lo normal en esa cabalgada sorpresiva, cuando la gente de Don Rodrigo estaba en el norte más bien del país, y luego esa cabalgada mortal hasta el sur de España, cruzando prácticamente toda la península, cómo llegaría ese ejército prácticamente exhausto a enfrentarse a esa partida que en principio se menosprecia que entra en el país, pero que va a dar lugar a una progresiva toma de las ciudades mediante saqueos, rapiñas, rescates que se solicitan, cercos, como el caso de Córdoba, la Córdoba hispano-visigótica, que describe muy bien también el autor, el cual al final son pasados a cuchillo la gran parte de sus habitantes, cómo se aterrorizaba al campesinado rural, forzando el botín y la capitulación de las villas principales, desde Valeria hasta Caesar Augusta en el año 714 o en el año 716 Tarraco. Recordemos que la romanización de España había venido por la Tarraconense, y luego hasta Gerunda en el año 719, y vemos por tanto que esa estrategia actual del califato islámico y del ISIS de Siria o de Irak ante Mosul o ante Palmira, pues no es nuevo, sino que es algo que ya conocemos y que se ha repetido. Por tanto, lo que estamos es ante una obra, a mi entender, para ir terminando, tremendamente interesante. Yo lo que he hecho es leerla observando ese trasfondo económico, intentando identificar esas afirmaciones de San Isidoro, que a muchos les llevaron a sobrevalorar la capacidad de desarrollo que tenía nuestro país en un determinado momento, a infravalorarlo en otro, pero que indudablemente tuvo una gran influencia también entre los economistas y especialmente entre los políticos, porque pudieran creerse que simplemente esa cantidad de recursos, de bienes que en ese momento ofrecía un país pacificado, cuando en el resto del continente, y se han demostrado todas esas ánforas y vasijas en el puerto de Ostia, como todavía en el siglo VI o VII se seguía enviando desde España aceite, cantidad de productos a esas otras zonas absolutamente deprimidas, antes de que muchas de nuestras iglesias fueran transformadas en mezquitas y se perdiera esa memoria histórica, que nosotros mismos la hemos perdido. Yo hace unos meses, estando en Guadix, y con el obispo de Guadix, con esto termino, yo observo una placa que ponía: esta catedral de Guadix se levantó sobre la antigua ermita, y le digo, pero antes había una iglesia, lo mismo que en la mezquita catedral de Córdoba. Antes era la basílica de San Vicente, en el siglo IV, en el siglo V. ¿Cómo hemos perdido esa memoria tan importante, tan fundamental? Bueno, yo creo que todas estas cosas y muchos más quedan muy clarificadas en este texto del padre Cantera, y yo la verdad es que no tengo más que sumarme a la admiración, que sé que muchas personas lo tienen, que el mío por supuesto es muy importante, y que siga adelante con estas investigaciones. Nada más y muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Luis Agustín García Moreno, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alcalá de Henares, individuo de número de la Real Academia de la Historia. Aquí tenemos caso. Muchas gracias. Perdona, Alfonso, catedrático de Historia Antigua, pero bueno, esto, me dedico cada vez más a cosas más recientes, dentro de cosas muy antiguas. Muchas gracias a mi antecesor por terminar su alocución hablando de Guadix, porque según investigaciones familiares, Guadix fue la patria de mis antepasados maternos. De ahí deriva mi apellido Moreno. Gentes acitanas, convertidos al cristianismo cuando la conquista de los reyes católicos, pero que por desconfianza hacia los cristianos nuevos, después de la sublevación morisca de Granada,
fueron expropiados, fueron confiscados, no sé si podemos reclamar las propiedades todavía, a mediados del siglo XVI, y fueron acantonados en el pueblo de Cormenar de Oreja, hasta que eso ha permitido muy bien trazar el origen de la familia materna mía, porque claro, se vieron obligados a vivir acantonados y sin poder salir de Cormenar de Oreja a matrimonios pues endogámicos, claro es. Hasta que, bueno, esto algo hay que agradecer a los Borbones, hasta que el primer Borbón, Felipe V, levantó esa prohibición y ya pudieron salir de Cormenar de Oreja y al final llegaron a Segovia, que es de lo que yo sé. Pero en fin, no sé, estoy pensando si tengo que reclamar las tierras a catalanes y valencianos que nos quitaron las tierras en Guadix, porque fueron los que vinieron a poblar. O sea que Cataluña en robans, nos roba a mi familia, la robó en el siglo XVI. Eso es así de claro. Os lo digo con sorna, pero es verdad. El libro de el padre Cantera a mí me da mucha, no envidia, porque es una palabra mala, pero sí que leyéndolo comprendo por qué sus libros se agotan y los míos no se agotan, los míos no se venden. A mí lo que no se venda en mis libros no es que me importa, yo ya sé que el dinero no está ahí, está en otros sitios y a ellos me dedico, pero sí que me molesta porque yo tengo la tradición de dedicar siempre que escribo un libro, dedicárselo a alguien. El último se lo dediqué por muchos motivos a un gran maestro mío, al profesor don Luis Suárez, y el que está ahora en imprenta, pues se lo dedico a mis dos primeros nietos, y me da mucha rabia que la gente no pueda saber cuáles son los nombres de mis nietos. Eso es lo único que me molesta de no leer, pero de que la gente no lo lea, no lo compre. El libro del padre Cantera es un libro muy bonito, que se lee fácilmente. No es un libro de investigación, en el sentido estricto, o por lo menos de los que tenemos un sentido de la investigación muy humboldtiana, o muy heredado de la Universidad Alemana del siglo XIX, de la que hizo grande Alemania, hasta la crisis del Tercer Reich. En ese sentido no es un libro de investigación, es un libro de síntesis, muy honesto. Antes, el antiguo rector de esta casa ha hecho algo que yo creo que no debía de hacer un poco de broma con lo del plagio. El plagio es algo muy grave y además es algo que aqueja, y que a mí lo que, por algo que se ha producido recientemente en la rectoría de una universidad madrileña, y a mí lo que el plagio que se ha producido es muy grave, pero tanto más grave es que los profesores y los alumnos de esa universidad no se hayan plantado y hayan dicho: si usted no dimite, nosotros no entramos en clase. Es decir, algo hay de enfermedad muy grave en la Universidad Española, cuando un rector claramente acusado y demostrado de plagio no solamente no dimite, pero lo más grave es que profesores y alumnos no se planten, no digan hasta aquí se ha llegado. Bueno, por eso comprendo la broma, pero no juguemos con estas cosas, querido Alfonso, porque son más graves de lo que a veces pensamos. El libro es un libro de síntesis, pero es un libro de tesis. Y aquí está la fuerza, yo creo, del libro. Sustenta la idea de España, y que la idea de España tiene su origen en la monarquía goda, que se empezó a controlar España en el siglo V. Yo solamente haría un matiz a esta tesis del padre Cantera. Es correcto hablar de nación tal como él la entiende, y tal como efectivamente se entiende en algo que siempre don Luis Suárez me repetía y repite: la idea de las grandes 5 naciones que estaban presentes en la Universidad de París en la Edad Media: la nación española,
la nación francesa, la nación germana, la italiana y la inglesa. Digo porque eran las naciones en las que se organizaban los estudiantes. Piensen ustedes que el sentido de nación era del origen, de donde procedía. En la Universidad de Alcalá, a donde seguiré yendo todos los días 30 y 31 y 28 de los meses a poner la mano, y el día en que la mano no caiga un ochavo, pues dejaré de ir, porque a mucho más no voy. Yo voy porque la Universidad Española, por lo menos la pública, ya no es la mía, no me siento identificada con ella, sinceramente. Yo a veces cuando alguien en algunos sitios me pregunta la profesión, digo, mire, ponga usted rentista. Pero eso, no, es que sí, es que creo que es más digno esa profesión, o propietario, como usted quiera, pero es que la otra profesión que tengo es indigna. Catedrático de universidad es algo que me da vergüenza decir que soy, viendo a muchos especímenes, casi ya la mayoría, en la Universidad Española. Como tengo pocas ocasiones de hablar esa abundancia cordis, pues lo hago en esta ocasión, perdón. Y además he luchado mucho porque no fuera así, pero ya me di cuenta, a partir del 2002 exactamente, me di cuenta que esa lucha no tenía sentido, había perdido la guerra. Siempre pensando, cuando los míos van en las elecciones lo harán, cuando las gana hicieron lo que hicieron, dije, bueno, pues la guerra se ha acabado, Luis, es mejor que no sigas en ello y que te dediques a otra cosa pensando ya en el bien de tus hijas y futuros nietos. Bien, hablando ahora de cosas más serias, creo que es positivo que, bueno, pues en la Universidad de Alcalá había la nación manchega, lo cual dice mucho de la diferencia entre la Universidad de París y la Universidad de Alcalá, la nación germana, la nación española y la nación manchega. Pero es verdad que el sentido de nación era ese, era el viejo de patria romana, del lugar donde se ha nacido. Pero sí que es cierto que si la idea de nación tal como hoy la entendemos, es algo que es difícil y que vaya más allá, y yo sí creo en ello, que vaya más allá del siglo XVIII, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, del Romanticismo. Si es difícil que la idea de nación tal como la entendemos, porque esa idea de nación tal como la entendemos exige además la existencia de un sistema público de reproducción cultural, la escuela pública, en donde se reproduzca de forma coercitiva, es decir, de forma obligatoria, ciertos símbolos, ciertas ideas, que es lo que forman la nación, en el sentido moderno del término. Pero defendiendo como yo que la idea de nación tal como hoy la entendemos no sería anterior casi al romanticismo, a las guerras napoleónicas, sí que es verdad, sin bandera, sin himno y sin escuela pública, es difícil pensar en una... y sin lengua obligatoria. Piensen ustedes que en América, en la América virreinal, no existía, el español no era lengua obligatoria. Había más proporción de gentes que hablaba aymara o que hablaba los diversos dialectos mayas o el náhuatl que el español. Realmente el que el español sea la lengua oficial de las repúblicas hispanoamericanas es obra, algo tenían que hacer bueno, de los emancipadores, de los llamados emancipadores. Es por eso en Venezuela, me dice un yerno mío que es venezolano, que cuando ponían falta de ortografía le decían a los niños en su época: por favor, niño, no hagas llorar a Andrés Bello. Andrés Bello, gran gramático, creador de la primera gramática moderna de la lengua castellana y evidentemente amigo de Bolívar y de sus secuaces y en fin, uno de los héroes de la independencia latinoamericana. Por lo tanto, eso es verdad, el español se convierte en lengua oficial en América por la nueva república. Eso demuestra que el moderno nacionalismo necesita una lengua oficial. Esto no ocurre en el siglo XV ni en el XVI. ¿Cuál es la lengua oficial de la monarquía católica?
Bueno, en todo caso el latín, vamos, si es que se puede hablar de lengua. Pero defendiendo como yo, y eso que me perdone el padre Cantera, porque es una pequeña diferencia erudita, que la nación en el sentido moderno es algo muy moderno, lo que sí que defiendo es que existía algo muy antiguo y muy anterior, que era la etnicidad, por decirlo con un término anglosajón. Y desde ese punto de vista sí que a fuerte de tener cierto prurito intelectual, si yo tuviera que discutir ahora con gentes que niegan la nación española, yo les diría, bueno, bien, la nación española, como todas, es moderna, el Estado español es muy antiguo y cambia, eso sí, el Estado español es mucho más antiguo que la nación española, pero lo que sí que es muy antiguo es la etnia española, la etnicidad española. Y la etnicidad española tiene su origen, y lo demuestra muy bien el padre Cantera, a partir del siglo V y sobre todo con esa gran floración del siglo VII. El siglo VII español, siglo VII hispano-godo, como quieran llamarlo, es un siglo de enorme esplendor cultural. No, ni siquiera la Italia del momento tiene la cantidad de literatos y de hombres de cultura que tiene la monarquía goda en el siglo VII. Efectivamente, en el siglo VII solamente se podría comparar con el mundo de Constantinopla, pero desde luego en el occidente latino es muy superior. Esa superioridad cultural de la España goda del siglo VII, con esas personas tan importantes, esas personalidades tan importantes que desarrolla, que el profesor Cantera estudia, Isidoro de Sevilla, Braulio, Zaragoza, Fructuoso. Yo solamente daría un tirón de orejas, padre Cantera, si me lo permite. Julián de Toledo posiblemente sea uno de los más importantes, sobre todo en la formación, por lo que diré después, de la idea de la etnia española, de la etnicidad hispana. Realmente el Renacimiento carolingio, los Michelet, el gran Michelet, que es, como saben, el fundador de la historiografía nacionalista francesa, a partir de cuya obra cumbre, la más famosa, a lo mejor no la mejor, pero sí la más famosa fue su biografía de Clovis, de nuestro Clodoveo. Michelet y Fustel de Coulanges, en su historia de las instituciones de la antigua Francia, siempre han planteado la tesis que la historiografía anglosajona hizo suya, de que la gran personalidad del Renacimiento carolingio es Alcuino de York. Bueno, Alcuino de York sí, pero posiblemente, desde luego, en cuanto a ideas, pensamiento político, tanto más importante que Alcuino es Teodulfo de Orleans, y Teodulfo era de origen godo, de origen español. Y en cuanto a las reformas monásticas, la importancia del monje Vitiza, Benito de Aniano, pues en el libro lo muestra muy bien el padre Cantera. Y en el fondo lo de Alcuino de York, la exaltación de Alcuino y el rebajamiento de Teodulfo, de Aniano y tantos otros, el no fijarse en que muchos de los cambios institucionales, en lo que podríamos llamar el derecho público carolingio, del imperio carolingio, está copiado del que era propio de la monarquía goda en la segunda mitad del siglo VII, la extensión de los condes, de los condados, etc. Eso es un ejemplo más de la obliteración que hemos sufrido los españoles, y que a mí cada vez que me hago más viejo, cada vez me duele más, y prometí hace tiempo luchar contra ella, producto pues de la leyenda negra, pero en el caso de la monarquía goda es producto sobre todo de la famosa afirmación de
del Montesquieu, del barón de Secondat, cuando en el espíritu de las leyes afirma que el liber iudicum, nuestro fuero justo, era un edificio lleno de barbarie, de extravagancias y de cosas y situaciones tenebrosas. Bueno, eso es falso. En primer lugar, porque el liber iudicum es fundamentalmente derecho romano y en todo caso está escrito mucho mejor latín y es mucho más avanzado y mucho más anclado en las tradiciones romanistas que lo puede ser la Lex Salica o cualquier otra cosa del mundo europeo, franco. Reyes sabios, sí, el siglo VII es importante por los reyes sabios, como expone muy bien el padre Cantera. Reyes sabios, Rey Sisebuto es el rey sabio por excelencia. Reyes sabios, la tradición de los reyes sabios, la idea del rex como sabio o amigo de los sabios, el rey que reúne en convite a los sabios, como Sisebuto, amigo y que se cartea con Isidoro, el recaredo que se deja instruir por Leandro. Leandro posiblemente desde el punto de vista político sea una personalidad mucho más importante que su hermano menor Isidoro. Lo que pasa que de Leandro primero se sabe poco porque claro, hizo una gran traición y él mismo no quería que se supiera y porque no tiene la obra escrita de su hermano pequeño. La idea del rey sabio o del rey que hace caso a los sabios es una idea muy antigua. Es una idea que se desarrolló sobre todo en la época helenística. Es una idea estoica, cínico-estoica, de lo que se llama conjunto filosófico cínico-estoico, el banquete del rey con los sabios. Los emperadores romanos esto es un leitmotiv, un tema de la propaganda real. Lo que se realiza en la monarquía goda en el siglo VII y que tiene a dos grandes protagonistas o creadores o autores, Isidoro y Julián, y San Julián de Toledo, es la idea del rey sacerdote, del rey como encarnación de la realeza davídica. Porque una de las cosas que realmente se produjo en el siglo VII, sobre todo en sus últimos tiempos, fue la superación de la etnicidad española, hispano-goda, que está muy bien reflejada en el inicio de la historia de los godos, de Isidoro de Sevilla, con esa imagen de la varonil raza de los godos que se une en coyunda matrimonial con la fértil y ubérrima España. Esa idea, que es realmente la expresión del origen de la etnia española, a final del siglo VII, ya en Julián de Toledo, se ha transformado en otra distinta. Ya no es la etnia española. Ya los pueblos que gobierna el rey, el nuevo David, es el nuevo Israel. España, la monarquía goda, se ha transformado a finales del siglo VII en el nuevo Israel. De tal forma que los habitantes de la monarquía goda, que para Isidoro serían llamados hispanos, españoles, sentido, godos también, efectivamente, en el lenguaje político, a finales del siglo VII, son simple y nada más que cristícolas, los que adoran a Cristo. En lo que es el documento posiblemente más contemporáneo y desgarrador de la conquista, de la brutal conquista islámica de la España goda,
entre el 711 y el 719, que es un himno que se titula, que se nos ha conservado con el nombre de Tempore Belli, en tiempos de guerra, y en el que se mencionan como cohortes salvajes que han atravesado el mar como si fuese una llanura y que han violado a las vírgenes consagradas al Señor, que han saqueado y destruido los templos de los cristícolas. Pero se dice, sin embargo, ya hemos empezado los cristícolas a realizar la lucha contra el invasor herético. Es el documento más desgarrador y ya no se habla para nada de hispanos ni de godos. Se habla simplemente de cristícolas. Es el nuevo Israel. Por eso, curiosamente, en esa idea del nuevo Israel, otro testimonio cuasi contemporáneo de la invasión musulmana, que es la llamada Crónica Mozárabe del 754, criticando su anónimo autor, sin duda un clérigo, al obispo de Toledo, Cinderedo, que dice, abandonó ante la venida del lobo, abandonó de los invasores musulmanes, abandonó a sus ovejas, dice, y huyó a su patria romana, porque realmente no es que él fuera de Roma, sabemos que fue a Roma, porque se ha conservado la lápida funeraria de este Cinderedo. No, es que la patria de los cristícolas es la Roma que es en el fondo la Jerusalén, no es es el trasunto de Jerusalén, es la Jerusalén terrestre en el fondo en ese momento. Y eso perduró algún tiempo después, en un famoso diálogo ficticio o no entre un supuesto hijo de Vitiza, Artobás, eso nos lo ha admitido en una fuente musulmana, y el primer emir omeya de España, Abderramán I, en el diálogo que se nos ha transmitido, le dice a Abderramán a Artobás, después de haberle confiscado un montón de cosas, hombre, me habían dicho Artobás que te habías ido a tu patria romana. Y él le dice, sí, y tú a tu patria siria. Esa es la contestación de Artobás. Pero esa pregunta, eso que le dice Abderramán I, indica que efectivamente en esta etnicidad hispánica de principios del siglo VIII, esta conversación sería a mediados del VIII, efectivamente, más que hispanos, que lo eran, más que españoles, eran sobre todo cristícolas. Esa idea de los cristícolas, y voy ya acabando, solamente 2 puntos más, esa idea de que la verdadera España, la que surge entonces, es la de la catolicidad, y eso lo expresa muy bien en su libro, el padre Cantera. Esa idea se refleja, por ejemplo, los habitantes de la monarquía goda, como todos los habitantes del mundo mediterráneo, al norte, al sur, desde principios del siglo VII y desde luego a partir de su tercera de los años 30 del siglo VII, eran conscientes de una cosa, que aunque el tiempo exacto, el momento exacto en que se iba a producir, tal y como decían los evangelios, los sinópticos, lo que se conoce como el pequeño apocalipsis de los sinópticos, el tiempo exacto en que se iba a cumplir solamente estaba en el seno del Padre. Cuando le preguntan a Jesús, y esas cosas que dices que se van a producir, que es el templo y en fin, del mundo tal. ¿Cuándo ocurrirán, Señor? Dice, esto solamente está en el seno de mi Padre.
Esta frase del pequeño Apocalipsis, lo digo de pasada, y eso sí que sepa, fue uno de los puntos claves en la disputa teológica entre cristianos y musulmanes, porque el elemento clave era decir, Cristo no es realmente Dios si no sabe cuándo se va a producir. Esta era la clave, en que era realmente el fallo más grave posiblemente de la teología cristiana en la disputa. Tiene su explicación, entre otras cosas, decir no. En el pequeño Apocalipsis no se dice, Jesús no dice que no lo sepa, lo que dice es que está en el seno del Padre. Bueno, no se sabía cuándo se iba a producir, pero todos eran conscientes de que no faltaba mucho tiempo para que se produjera la segunda parucía. Lo que desde San Pablo se había predicado. Si no creemos en la parucía, como dije San Pablo, vana es nuestra fe. Bueno, y esa parucía parecía que iba a ser muy próxima. Es más, la razón principal de que Isidoro de Sevilla escribiese una segunda versión más larga de la historia de los godos es porque en la primera, posiblemente él cuando la escribió, estaba absolutamente convencido de que la segunda parucía era algo inminente. Como no se produjo por una razón. No, él creyó, porque increíblemente Heraclio, el emperador Heraclio, derrotó a los sasánidas y recuperó Jerusalén y recuperó la Veracruz. Entonces tuvo que escribir la segunda versión, en la que ya evidentemente se posterga esa parucía, ese apocalipsis final. Según se avanzó en el siglo, esa angustia apocalíptica fue mayor. Y fue mayor porque evidentemente lo que estaba ocurriendo en Oriente y en el norte de África se conocía. Es decir, la invasión musulmana. Una invasión, un avance musulmán que al principio parecía más bien la de un Mesías judaico, posiblemente el califa Omar, que empezó a reconstruir el templo de Jerusalén. Esto es algo que luego la propaganda islámica ha tratado de ocultar, ¿no? Y Julián de Toledo, el mismo hijo de judíos conversos, lo trató en su sexta edad del mundo, en su sexta edad del mundo. Estamos en la sexta edad del mundo, eso nadie lo negaba. Ahora, ¿cuándo se va a terminar? Próximamente, pero no lo sabemos. Julián lo único que dijo es no de hoy para mañana. Y esas expectativas apocalípticas es lo que explica por qué la ideología de la monarquía goda en el último cuarto del siglo VII viró desde lo que podríamos llamar un patriotismo goticista a un patriotismo católico. Y yo creo que esa es la gran herencia que dejó a tiempos posteriores. Y dos apuntes simplemente. Es magnífico lo que dice el padre Cantera sobre cómo en los territorios catalanes y aragoneses la idea de España en la Baja Edad Media fue profunda. Es así, lo había dicho Antonio Maraval en su libro, que sigue siendo magnífico, la idea de España en la Edad Media. Pero la única diferencia posiblemente entre el nordeste y el noroeste en la Alta Edad Media, digo el siglo VIII y el siglo IX, es que en el nordeste, en Cataluña, hubo la conquista musulmana, fue a sangre y fuego, fue tremenda, terrible. Es verdad que en Aragonés ya fue compactos y ahí se mantuvieron los linajes condales, etc. Mientras que posiblemente no con seguridad, esto lo afirmo con seguridad, las tropas musulmanas no pasaron prácticamente de Somosierra. Lo siento por don Claudio Sánchez Albornoz, al que yo siempre he admirado y él lo sabía porque me lo hizo saber desde Buenos Aires,
pero eso de viajes a Lugo y a Maya de Itarí, que eso es cierto, no pasaron, y pactaron con los poderes locales del noroeste. Lo que explica, que la Reconquista avanzara tan rápidamente por el oeste y en cambio avanzara tan lentamente por el este, a pesar de que por el este había una entidad política enseguida muy potente, como va a ser desde la segunda mitad del siglo VIII el Imperio Católico. Pero esa no destrucción de las élites, posiblemente del noreste hispánico, de la actual Galicia, de Asturias, de las élites de la época Oda, es lo que explica, junto con esa ideología de la etnia hispano-goda basada en su carácter católico, un hecho único en la historia del mundo. Si ustedes cogen un mapa de las conquistas del primer imperio árabe islámico, el de los omeyas, y ven que en ese mapa de conquistas va desde el Jorasán, en Asia Central, hasta la península ibérica, hasta lo que era la monarquía oda, se darán cuenta que de todos los territorios conquistados por el primer imperio árabe islámico, el único que no sigue siendo de mayoría islámica es nuestra querida España. Y eso hay que explicarlo. Eso les duele muchísimamente a los que adoran la yihad. Es verdad. Por eso Al-Ándalus está tan presente. Es que es el único del primer imperio. Porque Sicilia, y las dos razones que yo creo profundas de por qué fracasa la conquista islámica en España, ¿por qué fracasa? Tardó mucho en fracasar, pero fracasó. Es porque a finales del siglo VII se había forjado esa idea de la etnicidad, de la singularidad étnica de lo godo-hispano como católico y sin posible desvinculación, y por otro lado, el no haber destruido totalmente a ciertas élites político-sociales. El papel de las élites aquí es importante, como casi siempre. Finalmente, el padre Cantera, en algo que yo creo que nadie ha hecho, por lo menos en los últimos años, tiene un primer capítulo introductorio muy bonito, que yo les recomiendo a todos que lean. Ahora, por ejemplo, de cómo se celebró a finales del siglo XIX el centenario del Concilio III de Toledo. Y nos trae a colación una carta del Papa León XIII a un obispo, corrígeme si me equivoco, de Urgel, o desde luego un obispo de Catalá. Bueno, en 1989 se celebró el centenario del Tercer Concilio de Toledo. El padre Cantera, como fiel y, en fin, por su voto de humildad y obediencia, sobre todo obediencia, pues, en fin, se refiere con extenso a la actitud del papado, se refiere sobre todo en extenso a la actitud del episcopado español. Yo aquel centenario lo viví muy presente. Por no sé qué motivos, el cardenal primado de España, don Gonzalo Martín, Gonzalo, que Dios tenga en su seno, me eligió a mí como prácticamente, que era relativamente joven, yo había nacido en el 50, para que formase parte de la comisión, para preparar la comisión científica, para preparar un congreso internacional sobre
el Concilio Tercero de Toledo. Solamente éramos dos profesores que no éramos profesores de universidades de la Iglesia. El profesor don Manuel Cecilio Díaz Ilías, que le dedico aquí también un recuerdo, y yo, pero don Manuel era una persona ya señera y una persona venerable. Yo era muy joven todavía. Y no sé por qué quiso Gonzalo, que no me conocía de nada, que estuviese en ese comité. Y me cogió cariño, yo creo que me cogió cariño. Les voy a contar algo que evidentemente solamente él me podrá desmentir, y no en otro sitio. Y no me lo desmentirá, porque fue cierto. Me invitó un día a comer con él, prácticamente a solas. Y yo creo que se quería confesar con una persona joven y que era del mundo de la laicidad. Y me contó, en fin, aparte de cosas que no voy a decir aquí porque eran muy privadas, sobre el papel que él pensaba que le habían obligado en la conferencia episcopal a jugar. No me mencionó nombres, aunque era evidente los nombres a quien se refería. Y luego lo que sí que me dijo ya más es la terrible soledad en que, me dijo, mis hermanos en el episcopado me han dejado en esta conmemoración del Concilio Tercero de Toledo. Créame usted, me dijo, no he concebido que los obispos de Cataluña quieran participar en ningún tipo de ceremonia. Qué diferente. Yo, como español, me dolió de esta celebración, que salieron muy bien, gracias a don Gonzalo, dos cosas. Me dolió que ni estuviera presente su majestad don Juan Carlos I de Borbón y Borbón, ni mandase ningún representante. Si no quería que su legitimidad dependiera del 18 de julio, puesto que si él defendía que la monarquía restaurada no era la monarquía del 18 de julio, su única legitimidad era defender que era el legítimo heredero de la monarquía católica, y esa monarquía católica tiene su origen ideológico reconocido en el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII en el Concilio Tercero de Toledo, en Recaredo y en su resurrección. Me dolió eso, y me dolió más cuando años después, en 1996, tuve el privilegio de ser invitado en Reims a dar una conferencia en el Congreso Internacional que la República Francesa hizo sobre el bautismo de Clodoveo. En Reims, Congreso Internacional muy bien regado por champán de la viuda de Kiko. Salía uno a los pasillos y se ponía las cosas, pero me dolió por dos cosas, especialmente, no lo de 1996, sino la comparación. El bautismo de Clovis es mucho menos importante y menos claro que fuese el origen de la Francia moderna que el Concilio Tercero de Toledo. Pues bien, el Congreso Internacional en Reims sobre Clodoveo, el bautismo de Clodoveo, como hecho fundacional de la nación francesa, fue promovido por el presidente de la República, y además por un presidente de la República que no era de derechas, Mitterrand. Es verdad que cuando en el 96 tuvo lugar, ya no estaba Mitterrand, y el presidente de la República fue a su inauguración. Pero es que además me dolió que a ese Congreso Internacional y a los actos que se celebraron en Reims en un fríísimo octubre asistió su santidad Juan Pablo II. Es decir, me di cuenta entonces que lo de la hija fidelísima de la Iglesia y de la Francia cristianísima
aunque ya no hubiese reyes cristianísimos, era una realidad. Y mirando con nostalgia, 8 años antes, me di cuenta que lo de la España católica era lo mejor menos. Es verdad, y debo hacer fiel, debo hacer justicia, que Juan Pablo II lo quiso un poco, tal vez enmendar con su visita posterior a Compostela. Y es verdad que si Juan Pablo II no estuvo en Toledo, tal vez por no crear un conflicto político, diplomático, sí que poco tiempo después estuvo aquí un gran cardenal, al que tuve el honor, fui invitado a su conferencia, cardenal Ratzinger, dando una conferencia maravillosa. Y ahí sí que se puso de manifiesto desde el Vaticano, es verdad, por la boca del futuro Benedicto, que seguía siendo la España católica muy presente en el vicario de Cristo en la tierra. Por todo esto, querido Padre Cantera, te doy las gracias porque a todos los españoles les das este libro, pero incluso también a un especialista de los godos como yo, le has dado muchas cosas para pensar. Tiene a continuación la palabra el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña, que es profesor de Historia Medieval de nuestra universidad. Concretamente, es el que entró en su día a sustituir a Fray Santiago Cantera, y por recomendación de Fray Santiago Cantera cuando se fue al Valle de los Caídos, y además es uno, en cierto sentido, un coautor del libro, que es el que ha colaborado en varios de los apéndices y en los capítulos del mismo. Alejandro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Lo primero, prometo brevedad. Sé que muchos de ustedes quieren oír al Padre Cantera y no le voy a robar mucho tiempo. Tenía muchas cosas previstas, pero me voy a quedar en 4 o 5 ideas. Se ha hecho tarde y creo que es bueno que él tenga espacio para hablar. Lo primero es apuntar por qué estoy aquí. Una razón puede ser la que ha apuntado el profesor Bullón. Tengo el honor de ser el sustituto del Padre Cantera en la plaza de Historia Medieval de esta universidad, y eso ya sería motivo suficiente. Hay otros muchos que quizás son aún más importantes. Uno, en principio, es casi, podemos decir, profesional, en el sentido de que dirijo la colección de Historia Medieval de Actas, y fui yo el que primero habló a Luis Valiente, al cual hay que felicitar por el acierto editorial, ya lo ha hecho el profesor Bullón. El primero que le propuso la publicación de este libro, y para mí es un libro muy querido. Luis ha hecho un trabajo magnífico, el cual le da enhorabuena, como siempre, y luego ha sido una segunda edición, que no es habitual, como ha dicho el profesor García Moreno. No es muy habitual en el mundo de la historia medieval llegar a una segunda edición en un libro de este formato, un libro extenso, no un libro de bolsillo precisamente. Luego estamos todos enhorabuena, todos los que hemos tenido algo que ver en el proceso. Y eso sería otro motivo, pero me quiero centrar en otros motivos más, quizá, que tienen más que ver con lo personal. El profesor García Moreno ha hablado, y muy bien, de la dimensión, podemos decir, estrictamente historiográfica del libro. Él es el mayor especialista, para los que no sean duchos en la materia, es el mayor especialista en España en godos. Luego es un inmenso honor tenerle aquí. Es la persona en España para hablar de historia visigoda. Luego nadie puede mejorar lo que ya ha dicho él, y yo menos que nadie me voy a atrever. Pero voy a centrar en otros aspectos que quizás sean relevantes para el público. Aspectos que tienen que ver con la persona de Fray Santiago, porque el libro, más allá del valor que ya se han subrayado el profesor Morillas, el profesor García Moreno, el profesor Bullón, el libro tiene valor también por la persona que lo ha escrito, y eso es quizá mi aportación a este acto. Como os ha dicho, fue profesor en esta universidad unos años, es doctor en Historia Medieval en la Universidad Complutense, discípulo de Miguel Ángel Ladero, hizo una tesis magnífica publicada en Alemania y en Austria, sobre la Cartuja, la Edad Media. Es un hombre que se caracteriza por un rigor máximo, autor de libros importantísimos sobre cuestiones siempre delicadas. Él no tiene nunca miedo, lo ha demostrado en este libro, luego veré sobre ello, en abordar cuestiones que otros prefieren esquivar.
Tiene una historia de la caridad en la Iglesia que recomiendo a todo el mundo, una biografía de San Benito magnífica. Acaba de escribir un libro sobre los ángeles, que a aquellos de ustedes que les interese la cuestión lo considero imprescindible. En fin, tiene una decena de libros, artículos de investigación. Ha sabido conjugar su vida espiritual, de la cual hablaré, con una producción historiográfica. Como ha dicho el profesor Bullón, no ha parado de escribir y de eso nos congratulamos todos. Y esperamos todavía más libros en el futuro. Eres joven, somos de la misma generación, 44 años, así que si Dios quiere todavía tiene mucho que aportar el padre Cantera a la historiografía española y también a la pastoral, porque también es un campo donde tiene un papel. Como todos también saben, es el prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, monje benedictino. Quiero subrayar esto porque más allá de su faceta intelectual, para muchos, yo soy amigo suyo desde hace muchísimos años, pero más allá de la amistad, para muchos es un faro. La abadía es un faro, un testimonio de fidelidad en una época en que parece que todo el mundo olvida o quiere olvidar de dónde venimos. Y la abadía, sus monjes son un ejemplo que para muchos católicos españoles está ahí. Y él lo ha encarnado, por supuesto, don Anselmo, el anterior abad, ahora como prior, pero con un protagonismo incluso mediático, que yo sé que él no ha buscado, pero siempre con una enorme valentía y una enorme integridad. Por tanto, esto no es algo irrelevante. Que una persona que ha dado este testimonio escriba este libro, del cual hablaré ahora, creo que no es algo que haya que echar en saco roto. Y por último, la persona. Para muchos es también un referente lo personal, no voy a hablar mucho de esto, él es muy humilde y le va a contestar luego, va a echar la bronca, pero hay que decir que es todos los que le conocemos, y reconozco en el público muchas personas que le tienen por mentor, casi diríamos director espiritual, es una persona extraordinaria, y no voy a decir nada más porque sé que se va a enfadar. Luego estamos hablando de alguien con unas cualidades rarísimas, porque la mayor parte de los intelectuales, y me cuento entre ellos, somos como personas soberbios, despreocupados de lo que nos rodea, vivimos en esta torre de marfil, y encontrar a alguien que tiene estas virtudes personales, además del talento innegable para lo intelectual, no es habitual. Y luego el libro ya se ha hablado mucho de él, yo poco más puedo añadir, simplemente apuntar, ya lo ha dicho José García Moreno y los otros intervinientes. Es un libro que aborda un tema muy complejo, que es la preexistencia de España a lo que es el Estado español. Yo no voy a entrar ahora en esta cuestión, que ya se ha dilucidado, simplemente apuntar, y esto todos los que nos dedicamos al mundo de la historiografía en España lo sabemos, que el padre Cantera ha abordado, Fray Santiago ha abordado un tema tabú, porque como ya se ha apuntado por los anteriores intervinientes, la palabra España, la palabra Reconquista, son palabras sospechosas para buena parte del mundillo académico, este mundo académico que el profesor García Moreno ha descrito con tanta crudeza, donde, a pesar de que no lo parece, funcionan inquisiciones ocultas, funcionan listas negras, y donde hay cuestiones que te llevan al ostracismo y a la irrelevancia, que se te silencie, a pesar de que se supone que siguen tiempos de absoluta libertad de expresión. Tenemos libertad de cátedra, pero todos somos responsables de lo que decimos, de lo que escribimos, y como dijo Carl Smith, el que escribe se proscribe. Y hay gente que se dedica a ello. Inquisidores o chequistas que cuando ven a alguien que osa tener convicciones que no van en la marea de los tiempos, le pasan facturas. Pues por eso este libro es tan importante, por eso es importante hablar de España con mayúsculas como algo, como se ha dicho por el profesor García Moreno, han citado a su maestro, nuestro admirado Luis Suárez Fernández. España nace en el tercer concilio de Toledo, esa conmemoración que tan de puntillas se hizo, como todo se hace en nuestra querida España, todo lo que es importante pasa desapercibido. Pero no solo Luis Suárez, Claudio Sánchez Albornoz, José Antonio Navarro, Gómez Vidal, una larga lista, insistiendo que el padre Santiago ha actualizado maravillosamente bien. España es algo tan antiguo, sea nación, sea gens, sea regnum, sea patria. Aquí no voy a entrar
en matices, ya lo ha explicado Nelson García Moreno, algo, gens, patria, regnum, todo ello junto, desde luego no una nación ilustrada post-revolucionaria, pero desde luego una idea de patria anterior en el tiempo a todas las otras, porque el Reino de Francia, como concepto Francia, es del siglo X, viene de Hugo Capeto. Alemania viene de los otónidas, primeras menciones de Deutschland, el país teotisco. Inglaterra nace con la invasión anglosajona, antes estaba Britania. La Galia cambia a Francia, el único país con una unidad política y religiosa que viene del siglo V-VI es España. Todos los demás son países posteriores. Y esto se olvida, son la nación más antigua de Europa, insisto, nación entre comillas. El profesor García Moreno lo ha explicado muy bien, nación entre comillas. Pero somos la nación más antigua de Europa, sin duda. La Galia merovingia no es Francia. La Germania no es Alemania, no se usan los términos y las palabras tienen su importancia. Luego, estamos hablando de algo que, más allá de anacronismos y retóricas de cronistas posteriores, tiene una permanencia. El doctor Cantera, que también se le puede llamar así, va a hablarnos ahora de la, y no voy a desarrollarlo yo, de la pervivencia del concepto de hispanidad, de lo hispánico, de lo español, en la Cataluña medieval, en la Navarra medieval, en todo lo que es estos reinos hispánicos o españoles medievales, y por tanto no voy a desarrollarlo yo, pero sí quiero subrayar esto. Para mí el gran valor del libro es ese, que para un lector que no tiene por qué ser especialista, le demuestra de una forma rigurosa y fehaciente la permanencia de la idea de España, y después de ver este libro cuesta mucho aceptar la idea, como que tan de moda hasta ahora en la historiografía y entre los intelectuales de guardia, en la prensa, que España es un invento de la Constitución de 1812, que España es una nación artificial. Es artificial en el sentido de que todo es artificial, por supuesto. Pero si uno mira la genealogía política de la idea de España, no hay nada, haciendo historia comparada, en la Europa occidental que pueda competir con su antigüedad, con su profundidad en los siglos, en los tiempos largos. Y termino con una cita al final del libro que a mí me parece especialmente válida para resumir el propósito que animó a Fray Santiago a escribir este libro. Dice él, al final del libro: si hoy queremos comprender bien España, no solo en su pasado histórico, sino en la relevancia de este para la construcción del futuro, no podemos perder de vista el sentido fundador del reino visigodo y sobre todo lo que significó en él y en los siglos posteriores la realidad y el ideal de la unidad católica de España. No es posible hablar de progreso ni querer construir el futuro haciendo caso omiso de la tradición de un pueblo y de una patria. Si nuestra España es lo que realmente es como patria y no el caos que algunos quieren proponernos, lo es esencialmente en virtud de esa unidad católica emanada del Concilio III de Toledo, capaz de proporcionar un proyecto común, primero a godos hispano-romanos, luego a los diversos condados, reinos y coronas en la Reconquista, y posteriormente a la monarquía hispánica iniciada bajo los reyes católicos. Creo que esto resume muy bien el espíritu que anima el libro. Y sin más, muchas gracias. Muy bien, por último tiene la palabra Fray Santiago Cantera. Yo siempre me siento más inclinado a llamarle fray que fray. Los freis eran los monjes de las órdenes guerreras españolas de la Reconquista, y yo creo que eso en el fondo va con su carácter, aunque evidentemente es persona llena de la mansedumbre, humildad y espíritu apostólico propio, pero realmente es muy de agradecer contar con un historiador de su categoría, con un historiador que domina las fuentes latinas como las domina, y con un historiador que tiene tan claro todo lo referente al origen cristiano de España, aunque evidentemente simplemente por la forma en que se va vestido es algo que se puede exponer. Es un gran placer para nosotros tenerle aquí. Esta fue su casa durante varios años. Comprendo que, en fin, ante la llamada de Dios, pues no hay algo que se pueda oponer. Yo en la medida que pude, en su día pues me puse, pero evidentemente perdí, y estoy encantado de que un profesor nuestro, un antiguo profesor nuestro, el doctor Cantera, sea en la actualidad el peor de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que esté haciendo la gran labor que está haciendo allí y que escriba esos libros tan magníficos que, bueno, acepto el rapapolvos del profesor García Moreno. Muchas gracias.
Alfonso, muchas gracias a todos los intervinientes. Empiezo por contar una cosa a la que ha hecho alusión el profesor Bullón, mi buen amigo Alfonso, que quizá ha dejado para que la cuente yo. Ha hecho la alusión de cómo se opuso, pues, entre los errores o los aciertos que decía antes que había tenido. Él intentó, cuando di la noticia de que iba a abrazar la vida monástica, hizo todos los intentos posibles enviándome cohortes de alumnas y profesoras para ver si resistía de mi intento. Incluso me facilitó un curso de enfermería, el que había 40 alumnas y un solo alumno. Y decía otro profesor de aquí que Alfonso Bullón se frotaba las manos ya pensando que no me iba al monasterio. Bueno, pues cuando... Había que comprobar que la vocación era la vocación. Era la vocación sólida. De hecho, cuando luego a don Alfonso le comentaba a alguna persona, decía: Santiago no dura 2 o 3 meses en el monasterio, se vuelve aquí. Y dijo: no, porque yo he hecho todo lo posible para que no entre del monasterio y visto lo visto, allí permanece. Muchas gracias, Alfonso, por la amistad, por lo que he aprendido de ti, y también como historiador. Fuiste mi jefe y a veces me decía que cómo iba a vivir la obediencia si no le obedecía a él. Y te agradezco sinceramente todo y el presidir esta mesa. A don Javier Morillas, porque está en el origen realmente de, como creo que ya se ha resaltado, esta segunda edición a raíz de aquella visita que me hizo, de que se agotase la primera edición, y con las indicaciones que me facilitó, que se han incluido en la segunda edición, los mapas, las listas, y añadido un apéndice también de las últimas aportaciones historiográficas, entre ellas una que aludiré, que creo que es esencial, fundamental, del profesor García Moreno. Y muchas gracias por el impulso que ha dado también a esta segunda edición. Al profesor García Moreno, porque, como bien ha resaltado Alejandro, es el mayor especialista en la España de los godos, la España que solemos conocer como visigoda, y como él muy bien resalta, aunque hablamos genérica hoy día de los visigodos, pero ellos se autodenominaban como godos y se hablaba del pueblo de los godos, del reino de los godos. Es el mayor especialista. Para mí es un honor enorme el poder contar con él en esta mesa de presentación del libro. Hoy día creo que lo puedo decir, lo mismo que lo ha dicho Alejandro, no hay ningún especialista mayor, y no solo sobre la España de los godos, sobre la España visigótica, sino en general sobre lo que son los reinos germánicos de Europa. A mí, pues hay, de los trabajos de él me asombra el conocimiento que tiene en tantos y tantos aspectos relativos a las gentilidades, a la etnicidad, como bien ha resaltado. Para mí es un honor y le agradezco sinceramente. Y además, enseguida hicimos un intercambio de libros. Le envié este libro, nada más salido de la prensa, y me envió el suyo también, recién salido de las prensas también, de la invasión islámica. Y Alejandro también, muchísimas gracias, porque efectivamente pues esa larga amistad que comenzó como medievalistas, nos conocimos en un viaje a León, allí compartimos durante la ida y la venida y nuestra estancia allí, pues tantos intereses comunes, tantos afanes comunes, vimos que teníamos un pensamiento común y unas inquietudes comunes en tantos y tantos aspectos, y eso estrechó una amistad que nació de ahí y que pervive. Le agradezco efectivamente sus palabras, luego le reñiré por atentar contra la humildad benedictina, a la que San Benito dedica un capítulo 7, y estos días les estoy hablando a los monjes de la humildad y digo, madre mía. Pues, de hecho, cuentan también que San Juan de Ávila, después de un sermón, bajando del púlpito y andando ya, se le acercó una señora, una fiel que estaba allí, y le dijo: Padre Ávila, qué bien ha hablado usted, qué maravilla,
Y dice, sí, lo mismo me decía el demonio cuando bajaba del púlpito. Pues a mí, después de esta tarde, pues el demonio me puede tentar por la vanidad, por muchas partes. Y un agradecimiento, por supuesto, al editor, a don Luis Valiente, porque, bueno, pues ha sido un empeño valiente desde el punto de vista, y además hace honor a su apellido, no solo por el tema del libro, sino también económicamente, porque efectivamente pues libros de historia medieval, o que están entre la antigua y la medieval, como es el periodo de los godos, que se lancen a hacer no solo una primera edición y voluminosa, sino también una segunda edición, pues es un atrevimiento de valientes auténticos desde el punto de vista editorial, y más en un tiempo difícil para la economía en general y que afecta también a los libros. Un agradecimiento a todos los presentes, a tantos conocidos y desconocidos que hay aquí, antiguos amigos, gente que he conocido en el CEU en años anteriores o en el Valle de los Caídos. Un agradecimiento también al padre Andrei, representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en España, en Madrid en concreto, con quien pues, he iniciado una amistad de hace algún tiempo, porque realmente toda Europa, desde Rusia hasta España, transita toda ella del mismo espíritu cristiano que nos une. Esa Europa que respira con dos pulmones, que decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es una realidad, y yo cada vez siento una cercanía mayor hacia los pueblos del este de Europa, y he ido estrechando en este tiempo, sobre todo en el tiempo que he venido siendo prior administrador, con las iglesias ortodoxas, sobre todo de Moscú, de Constantinopla y de Rumanía, porque tenemos muchos puntos en común, tanto no solo en la fe, sino en cómo la fe impregna nuestros pueblos, impregna la historia de nuestras patrias y el sentido patrio de cada una de ellas. Simplemente algunas reflexiones para terminar esta presentación sin querer ser muy largo. El libro efectivamente es mucho más un libro de síntesis que de investigación, porque pues aporta o tiene en cuenta toda una serie de estudios previos, aparte de las fuentes ya conocidas, ya publicadas. Y debo señalar aquí que es curioso, y lo resalto en el libro, cómo han sido, lo hemos dicho, es un tema tabú, han sido muchas veces hispanistas franceses quienes se atrevieron más a abordar el tema de la noción, el concepto de España, la idea de España en la época visigótica, que historiadores españoles, aunque evidentemente también los ha habido y muchos. Don José Antonio Maraval dedica una parte importante en su libro sobre el concepto de España en la Edad Media. Sánchez Albornoz hablaba de aquel componente premuslim, y más recientemente algunas obras concretas dedicadas a aspectos muy concretos de la historiografía lo han tratado. Y, por supuesto, el profesor García Moreno es quien considero que recientemente más ha tratado este asunto. Pero debo hacer un reconocimiento a historiadores como Fontaine. Y aquí, efectivamente, señalo que coincido plenamente con la apreciación que ha hecho el profesor García Moreno acerca de la idea de nación, y es decir, y además ha señalado que efectivamente lo tengo así en cuenta. Coincido con esa visión de don Luis Suárez, y tengo muy en consideración, y de hecho lo señalo en la introducción, que yo soy muy remiso, totalmente remiso, a utilizar el término nacionalismo, como lo hacen, por ejemplo, una autora francesa magnífica, Suzanne Tellet, o algunos de estos autores que tratan más aspectos concretos de la historiografía, como Galán Sánchez o García Herrero. Soy muy remiso, muy reticente a utilizar el término nacionalismo para los autores y la época visigótica y la época antigua,
porque el nacionalismo realmente es una ideología nacida a raíz de la Revolución Francesa. Una ideología que rompe, una ideología que va unida del liberalismo, del romanticismo, como forma artística y cultural, y que rompe realmente con incluso lo que podría ser el sentido original antiguo de nación como cuestión de origen, como muy bien ha señalado el profesor García Moreno. La nación antiguamente se entiende como el lugar de nacimiento, el lugar de origen, sin esa idea que le da el nacionalismo. El nacionalismo realmente es una ideología de ruptura en este sentido, y de ruptura con la tradición. Crea una tradición nueva, muchas veces sobre bases míticas, pero corta con lo que es muchas veces la auténtica tradición. Yo lo que sí sostengo más, en cambio, es que aparte de esa idea antigua de nación distinta de la que genera el nacionalismo, lo que sí existe es una conciencia de patria, un término muy latino, un término expresado numerosas veces en las fuentes de época visigótica y en las fuentes medievales. La idea de patria, como dice San Isidoro, es lo que es común a todos. Es ese territorio común, en el caso nuestro, a hispano-romanos y godos, es la herencia de los antepasados, la herencia de nuestros padres. Patria hace referencia, es curioso, San Isidoro no hace referencia a esta connotación de los padres, pero patria hace referencia a la herencia de los padres, de los antepasados, que nosotros recogemos, que a su vez debemos enriquecer y transmitir a las generaciones futuras. Esta idea sí está en época de los godos. Esta idea viene ya del mundo clásico. Y en este sentido yo sí me atrevería a hablar de un patriotismo, pero no de un nacionalismo. El nacionalismo, dijo un autor español, un pensador español, muchas veces poco citado, decía que es una sandez. Ser nacionalista es una sandez, y porque el nacionalismo es el individualismo de los pueblos. El patriotismo, en cambio, no tiene esta dimensión. El patriotismo es algo que nace de la ley natural, está inscrito en la naturaleza del hombre, y de hecho se siente como una realidad tanto entre griegos y romanos como a lo largo de la Edad Media el mundo cristiano, como también, por ejemplo, en el confucianismo chino. Es algo que está inscrito en la naturaleza humana, deriva de la piedad filial y por eso, de hecho, forma parte del cuarto mandamiento de la ley de Dios: amarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Ese nacionalismo es el que, esos nacionalismos precisamente son los que han falsificado en ocasiones también la historia, y en concreto la historia de la época visigótica. Recuerdo como, además fue una indicación, una observación que me hizo Alejandro, pero que luego se observa también en algunos autores catalanes del mayor relieve, como puede ser un Ferran Soldevilla, historiadores de gran talla, pero a nivel más sencillo, más bajo. Recuerdo cómo Alejandro me indicó en una ocasión, en un viaje a Cataluña con la Sociedad Española de Estudios Medievales, en un documental que nos pasaban en un antiguo monasterio para la gente que llegaba allí de visita, cómo, hablando de la historia de Cataluña, se pasaba de repente de la época romana a la época islámica y al inicio de los condados catalanes. Y se pasaba por alto la época visigótica, la época de los godos. ¿Por qué? Pues porque había existido en la época de los godos un reino unido con capitalidad en Toledo, y del cual la provincia tarraconense era una de ellas, y la parte noreste de la provincia tarraconense era lo que luego sería Cataluña, que el término Cataluña es mucho más tardío. Se pasa de repente de los romanos a la invasión islámica sin hablar del periodo visigótico. El nacionalismo hace este tipo de falsificaciones para justificar la creación de una idolatría de la nación, que es a lo que lleva el nacionalismo: sustituir a Dios por una idea nueva, que no es en realidad la idea de patria, como señalo. El profesor Rodríguez de la Peña tiene, como se ha señalado, efectivamente partes importantes en el libro. En su publicación
y también en algún capítulo, que es colaboración de ambos, y también en un apéndice, que es precisamente el dedicado a los Reyes Sabios, que era parte de su tesis doctoral, y le pedí su permiso para publicarlo porque creo que complementa muy bien lo que son las tesis del libro. No me voy a alargar más, simplemente dos o tres ideas breves. La primera, señalar, parte de esta tesis del libro es tener se demuestra, pienso, que existe un territorio en el cual existe a su vez una entidad política, que es el reino de los godos, y la idea de una tradición, que es la herencia de la España romana, la tradición romana, que se funde con el pueblo de los godos, que se ha unido, como muy bien ha recordado el profesor García Moreno, que se ha unido en matrimonio, es la imagen nupcial, en gran medida bíblica, aunque no solo, se ha unido con esa España que era heredera también de los godos, de los romanos. Y esa fusión se ha producido gracias a la fe católica. Es el aliento de la fe católica en el Tercer Concilio de Toledo el que hace posible la unión, la fusión de esos dos elementos, el hispano-romano y el godo o visigodo, que va a dar lugar a la idea de lo que va a ser España en el futuro. Se habla, no solo en los concilios visigóticos, sino en muchos autores de la época, en muchas de las obras historiográficas, entre ellas San Isidro, de la existencia de esa España, en forma escrita, Hispania o España, pero que, como muy bien demuestra el profesor García Moreno, ya entonces se pronunciaba España, como lo pronunciamos hoy. Ese territorio es políticamente el Regnum Gotorum, el reino de los godos, al frente del cual está el Rex Gotorum, el rey de los godos. Y se habla también de la gens o gens Gotorum, el pueblo, la etnia, como muy bien ha resaltado, la nación en este sentido originario, también gens o gens se puede traducir o darle la equivalencia a natio en ocasiones, como idea de nacimiento y de etnicidad, y se habla también como identificación la patria de los godos, la patria Gotorum. Todo esto, existe una identificación entre todo ello. Y quien plasma desde el punto de vista historiográfico toda esta idea es sin duda San Isidoro de Sevilla, en la historia de los reyes godos, suevos y vándalos. Cómo se ha ido forjando eso y cómo se concibe esto. Hago una referencia en el libro, pero realmente tiene razón el profesor García Moreno, quizá debería dedicarle más un capítulo completo, más que una parte de un capítulo, a San Julián de Toledo, sobre todo porque en lo que es el enfrentamiento con el reino de los francos, la sublevación de la Septimania, promovida por el reino de los francos, él tiene una pieza magnífica que es la Insultatio o Insultatio, que es como una queja dolorida de España frente a una provincia que se subleva promovida por un poder extranjero. Pero realmente, quizá más que una parte de un capítulo, le debería haber dedicado un capítulo entero. No me quiero alargar más, simplemente algo que se ha señalado ya. Esta idea de la España católica, forjada a raíz del Tercer Concilio de Toledo, con unos precedentes importantísimos en una figura que desde el punto de vista como estadista es magnífico, aunque tuviera sus fracasos, en concreto en el terreno religioso, que no le permitió llegar a la plenitud de la unidad, que fue Leovigildo. El discurso de entrada, de ingreso del profesor García Moreno en la Real Academia de la Historia está dedicado precisamente a la gran figura de Leovigildo, que es un gran estadista, con una visión muy innovadora, mira mucho también al modelo bizantino, pero a partir del Tercer Concilio de Toledo se forja este concepto, esta idea de España, no el término, que incluso es mucho anterior, pero este proyecto que nace ahí, la tradición que arranca de ahí, es la que va a hacer posible, como se ha leído,
que en la época de la Reconquista esta idea sea la que se retome para unir en un proyecto común a los diversos condados, reinos y coronas, cuya legitimidad como distintas entidades políticas no se niega en ningún momento en la época medieval, pero sí existe al mismo tiempo una idea que los une también al condado y luego reino de Portugal, y es la que se va a transmitir durante los siglos de la monarquía católica o monarquía hispánica a lo largo de la Edad Moderna. Los reyes católicos, como muy bien resalta don Luis Suárez, no se tuvieron a sí mismos como fundadores, sino como restauradores de aquella España de los godos. De hecho, don Fernando, el católico, llegaba a decir, pues con un poco de vanidad, pero que tenía su fundamento real, que nunca España ha tenido tanta gloria como desde hace 800 años, es decir, en la época de los godos hasta hoy día, y en todo después de Dios, decía él, ya digo con bastante de vanidad, decía, por mi obra y mérito. Pero tenía razón. Se ha señalado, y es totalmente cierto, que la Reconquista y la España medieval se forjan a partir de esta idea. Hay una auténtica reconquista, aunque se niegue. ¿Por qué? Porque yo hace poco he escuchado, ¿por qué se habla de invasión islámica y no se habla de invasión católica? El profesor García Moreno explica perfectamente esto, ha aludido también con el himno de Tempore Belli. La invasión islámica fue mucho más dura de lo que se suele decir. Lo ha señalado el profesor Morillas también con relación a lo que hoy sucede con el califato Estado Islámico. No es algo nuevo. ¿Por qué, entre otras cosas, se habla de invasión islámica y no de invasión católica? Yo esto había un planteamiento malévolo, ¿no? Un profesor acerca de esto. Pero la respuesta, la invasión islámica es verdadera invasión islámica porque tiene un fundamento esencialmente religioso en la idea de la yihad, que se viene a decir que es el sexto pilar del Islam, el esfuerzo, literalmente, o la guerra santa. Es una idea de conquista. El mundo islámico concibe el mundo, la visión islámica del mundo lo concibe en dos ámbitos, el Dar al-Islam y el Dar al-Harb. El Dar al-Islam es la tierra del Islam que ya pertenece al Islam, y el Dar al-Harb es aquella tierra que hay que conquistar para el Islam. Hay una idea claramente de conquista, y Mahoma desde el primer momento es un gran militar y emprende guerras de conquista, una visión religiosa. Es decir, la invasión es verdadera invasión islámica. En cambio, es una conquista religiosa. En cambio, el motor primero, lo que pasa es que van unidos, el motor primero que mueve la Reconquista es la idea de que existía un reino que se nos ha arrebatado. En España existía un reino que se nos ha arrebatado y tenemos que recuperarlo. Ha venido un poder extranjero que además es un poder con una fe distinta, con una fe herética, y existía un reino que ciertamente era un reino católico, y esa idea de la catolicidad de España, del reino que existía, es lo que hay que recuperar. Entonces tiene un primer motor político, aunque va unido de la mano el motor religioso desde el primer momento. Pero es una idea clara de que existía ese reino, se ha perdido ese reino, es la crónica del 754, la crónica mozárabe del 744, se ha perdido España, se nos ha arrebatado España y tenemos el deber de recuperarla. Y por esto se gesta esa idea de la Reconquista, que es lo que también tantos autores van a llamar luego el goticismo o neogoticismo. No me alargo más, agradezco de nuevo a todos los intervinientes y a los asistentes su presencia aquí, y simplemente digo, en gran medida, pues esto nace de mi amor a la historia, de mi amor a la vida monástica, porque un poco como se gestó el libro fue leyendo la vida de San Fructuoso de Braga en un clima monástico, y nace fundamentalmente también este libro pues de lo que son mis dos grandes amores, el amor a Dios y el amor a España.
Pues para terminar, tan solo me queda darles las gracias a todos ustedes por su presencia, dar las gracias a Luis Valiente por haber tenido la valentía de publicar esta magnífica obra de la forma tan extraordinariamente bien que está hecha. Por cierto, especialmente gracias por su asistencia al doctor Sanjarque, que me agrada enormemente ver aquí. Gracias a los miembros de la mesa por las luces que nos han ayudado a ver en este libro y sobre todo, pues gracias a Fray Santiago Cantera, por esta magnífica obra producto de su amor a Dios y a España. Muchas gracias, Santiago.